En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, reconozcámonos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Llegue a nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu Santo para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y demos testimonio con una conducta santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó: ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Pablo les volvió a preguntar: entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: el bautismo de Juan era signo de conversión, y él decía al pueblo que creyesen en el que iba a venir después, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses habló en público del reino de Dios, tratando de persuadirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad en su honor. Su nombre es el Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijeron los discípulos a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que saliste de Dios.
Les contestó Jesús: ¿ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, ya estamos en la recta final de la Pascua, del periodo litúrgico de la Pascua que culmina este domingo con la fiesta de Pentecostés. Así es que estamos en la novena de preparación a Pentecostés, estamos abriendo, ensanchando nuestro corazón para que venga una vez más de modo nuevo, de modo fuerte, el Espíritu Santo a nuestras almas y nos eduque, nos guíe, nos conduzca por el camino de Dios. Hoy tenemos una lectura de los Hechos de los Apóstoles encantadora, porque nos presenta a una página de la historia de la implantación del Evangelio, que probablemente es la página de nuestra propia historia. Les puedo asegurar que entre los muchos mensajes que recibo de ustedes o recibí durante las peregrinaciones pasadas, yo encuentro cómo la gente va creciendo en su conocimiento de Dios, va creciendo en su estatura de Cristo. Me lo preguntaba expresamente uno de nuestros peregrinos: Padre, ¿hay grados en el conocimiento de Dios? ¿Hay grados en nuestro ser cristianos? Claro que hay grados, queridos hermanos. Como en todo, hay grados en la educación, hay grados en el conocimiento de manualidades, hay grados en la práctica de un deporte, hay grados en todo y también hay grados en nuestro ser cristianos, en nuestro ser en Cristo. Pues bien, dice hoy la historia de los Hechos de los Apóstoles que Apolo se quedó en Corintio evangelizando, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Y dice que ahí encontró unos discípulos, no dice gente cualquiera, no eran tampoco hermanos, eran unos discípulos. Discípulo, por definición, es un aprendiz, uno que está en el camino de. Pues bien, se encuentra Pablo unos discípulos que dice eran unos 12 hombres aproximadamente, no sabemos si eran 12, 13, 15 u 11, unos 12, y les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Queridos hermanos, yo quisiera que nos hiciéramos nosotros esta pregunta. Yo quisiera que esta pregunta nos sacudiera el alma, porque podemos aceptar la fe en un grado muy elemental, o si quieren muy infantil o muy inicial, llámenlo como quieran, sin recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Se encuentra repito, por si las dudas, se encuentra unos cuantos discípulos, como unos 12, y les pregunta Pablo: ¿recibisteis al Espíritu Santo al aceptar la fe? Es decir,
no debemos dar por descontado que los creyentes o los que aceptan la fe recibieron el Espíritu Santo. Incluso en aquella época, estamos hablando de los primeros 15, 20 años del cristianismo, a lo mejor un poco más. Y San Pablo quiere asegurarse de que estos hombres recibieron el Espíritu Santo y le dicen, responden con mucha sinceridad, ni siquiera habíamos escuchado hablar del Espíritu Santo, o sea, ¿cómo lo vamos a recibir si no sabemos quién es o qué es el Espíritu Santo? Pablo entonces les pregunta de nuevo, entonces, eran discípulos, se confesaban discípulos, entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Fíjense, Pablo está asentando 3 posibles estados de vida cristiana. Uno que recibe el bautismo sin recibir al Espíritu Santo. Otro que recibe el bautismo y recibe el Espíritu Santo. Y otro que a lo mejor recibió otro bautismo, otro tipo de iniciación para ser discípulo. Ellos le responden con toda franqueza, recibimos el bautismo de Juan Bautista. Queridos hermanos, he estado pensando mucho, estos hombres fueron muy privilegiados. Yo no sé, ahora no me atrevo a asegurarlo, pero a lo mejor estaban en la misma fila de pecadores para recibir el bautismo de Juan cuando se metió Jesús en la fila para ser bautizado. Poco después del bautismo de Jesús, Jesús sabe que apresaron a Juan y lo metieron a la cárcel. ¿Por qué? Porque le restregó en las narices a Herodes Antipas, que le había quitado la mujer a su hermano. Por lo visto era un deporte que ya se practicaba también en aquellos tiempos. Y entonces Pablo les aclara a estos discípulos. El bautismo de Juan era signo de conversión, es decir, era el primer paso, convertirnos, recapacitar y pensar que hay un camino nuevo, un camino diverso. El bautismo de Juan era signo de conversión y él decía al pueblo que creyesen en el que habría de venir, es decir, en Jesús. No sé si estos hombres, estos discípulos, también habían oído hablar de Jesús o ni siquiera habían oído hablar de Jesús. Probablemente sí, por lo que dice enseguida. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Es decir, estos hombres reciben el bautismo de Juan y empiezan un camino de conversión, de purificación, de penitencia. No han recibido el bautismo de Jesús. Probablemente sí oyeron hablar de él, porque Pablo los llama ya discípulos. Y entonces se bautizan en el nombre del Señor Jesús, en el verdadero bautismo, en el definitivo, en ese bautismo que nosotros confesamos recibir para el perdón de los pecados. Y dice lo siguiente, queridos hermanos, imagínense esta escena, qué gusto, qué regocijo, qué luz, qué sentimiento, qué apertura del corazón. Cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres. Imagínense el grande Pablo, el grande apóstol de Jesucristo, el convertido, el bautizado, el enviado por la iglesia de Jerusalén a los gentiles, imponiendo las manos sobre todos y cada uno de estos recién bautizados, es decir, los estaba confirmando. Les estaba dando
de modo implícito, no sabemos en este momento cómo estaba exactamente el tema, les estaba dando el don del Espíritu Santo y baja el Espíritu Santo sobre ellos y empiezan a profetizar y a hablar en lenguas. Queridos hermanos, vamos a parar aquí, vamos a ponerle pausa al video maravilloso de la historia de la iglesia. Una pausa. Y vamos a preguntarnos, ¿dónde estamos nosotros con nuestra vida cristiana? ¿Estamos todavía en un bautismo de Juan Bautista, de penitencia, de conversión, de rectificación? ¿O hemos recibido el bautismo de Cristo? Y si hemos recibido el bautismo de Cristo, ¿hemos recibido el Espíritu Santo? Porque probablemente tú y yo lo recibimos de muy pequeños y ni siquiera nos enteramos de lo que pasó en nuestra alma. Hace unos días estaba yo enseñándole aquí a nuestro Felipe los álbumes de mi historia vocacional. Y entre los álbumes de mi historia vocacional salió mi acta de bautismo y mi acta de confirmación. Y yo recibí el bautismo a los 20 días de nacido y la confirmación a los 3 años de nacido. No recuerdo sinceramente si me puse a hablar en lenguas y a profetizar, pero creo que no. Si acaso habré llorado, no lo sé. Queridos hermanos, no basta recibir los sacramentos. Los sacramentos operan por sí mismos la gracia que expresan, que significan. Pero nosotros tenemos que abrirle el alma y tenemos que pedir a Dios que venga, que tome posesión de nosotros. En la teología sacramental, queridos hermanos, hay 3 expresiones que deben sonar a los oídos actuales, así como relámpagos en el cielo. Dice que los sacramentos realizan su obra ex opere operato, es decir, por la acción que opera el sacerdote en el sacramento realiza una obra, realiza una gracia, realiza una santificación. Luego dice ex opere operantis, es decir, por la obra, por la actitud, por el esfuerzo, por la preparación del que hace el sacramento, del que lo recibe. Si yo estoy preparado, si yo sé lo que estoy haciendo, si yo abro mi alma, si yo soy humilde, si yo me arrodillo a pedir la gracia de Dios, la gracia de Dios actúa más. Si yo soy un superficial, no sé nada o casi nada y me acerco a recibir un sacramento, pues hará la obra que pueda el sacramento, pero yo no estoy preparado para recibirlo. Finalmente dice ex opere operantis ecclesiae, es decir, por la obra de la iglesia que está actuando en el sacramento. Ex opere operato, por el sacramento mismo, la fuerza misma del sacramento. Ex opere operantis, por el que hace el sacramento o por el que lo recibe. Ex opere operantis ecclesiae, por la obra de la iglesia. Y aquí entran, por ejemplo, mis padres. Cuando me presentaron a confirmar a los 3 años, ellos, en nombre de la iglesia, se hicieron garantes de mi educación. Mis padrinos dijeron, sí, nos hacemos cargo de la educación de este niño, le vamos a dar ejemplo, lo vamos a encauzar en su vida cristiana. Qué hermosa es la vida de la iglesia, queridos hermanos, y qué grande es el don del Espíritu Santo. Termino con una imagen que leí hoy en el breviario, en una lectura hermosísima de San Agustín. Nosotros invocamos al Espíritu Santo como agua, el agua del bautismo, el agua de la gracia, el agua que llueve. Y dice San Agustín, ¿qué hace el agua? Hace muchas cosas. A mí personalmente a lo mejor me refresca.
A la tierra la fecunda, al animal le sacia su sed. Fíjense cuántas diferentes acciones está realizando el Espíritu Santo. Además dice, y cae siempre desde el cielo, porque viene del cielo la gracia, viene del cielo el Espíritu Santo. A mí me purifica, al otro lo santifica, al otro le hace hablar lenguas, al otro profetizar, al otro santificarse, al otro gobernar la iglesia, a los padres educar a sus hijos. Queridos hermanos, abramos nuestro corazón al Espíritu Santo y pidámosle, ven Espíritu Santo, ven, 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 ven a mi alma, ven a la iglesia, ven a mi parroquia, ven a mi familia, ven. Y ojalá que pasemos del bautismo de Juan Bautista a la imposición de manos de Pablo, que hace descender el Espíritu Santo y lo recibimos con amor, con fe, con docilidad. Que así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Este sacrificio santo nos purifique, Señor, y derrame en nuestras almas la fuerza divina de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que todas tus criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo patriarca Pier Battista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas a quienes llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa María Magdalena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con el sacramento del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos, muchísimas gracias por unirse a nuestra celebración en este lunes de preparación ya a la fiesta de Pentecostés. Qué maravilla, qué regalo de Dios. Vamos a prepararnos también con San José. San José era un hombre justo, dice el Evangelio, por lo tanto era un hombre que tenía una presencia muy intensa del Espíritu Santo en su alma y por eso la convivencia excepcional, extraordinaria que habrá tenido con la Virgen y con Jesús. Vamos a pedirle a San José que prepare a la Iglesia para recibir una vez más el don del Espíritu Santo. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Si Dios quiere, nos vemos más tarde para el atardecer en Magdala y para la novena de Pentecostés. Que Dios los bendiga. No.